Belén Cordero, la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización. Ella es representante de la provincia de La Suay en el Parlamento. Asambleísta, es un gusto enorme. Saludos desde Guayaquil. Henry Avelino, arranque este diálogo. ¿Cómo está, asambleísta? Si nos escucha bien, le llega bien el audio, ¿puede confirmarnos eso? Sí, sí, efectivamente. Buenos días con todos. Un saludo. Un saludo también de la mesa de I99, 7:36 de la mañana. Para el próximo lunes 29, asambleísta, bueno, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, espera convocar al Pleno para que se defina si se archiva o se continúa el juicio político en contra de los 3 vocales del Consejo de la Judicatura y la expresidenta del organismo. Y hay algunos partidos que han ya puesto su opinión, ¿no? Su postura, ¿no? La bancada de UNES, Unión por la Esperanza, el Partido Social Cristiano mantiene su posición de votar a favor de este juicio político. Yo quisiera saber su opinión también, su postura, si hay causales o no para esta interpelación. ¿Sí? ¿Me escuchó? Gracias por su pregunta y un saludo a todos los radioescuchas. Mire, justamente yo esperé ya tener el informe para poder tener una postura clara. Uno antes del proceso no puede emitir un criterio, no solamente porque la ley lo prohíbe, sino también porque no se tienen los elementos suficientes para hacerlo. Una vez analizado todas las pruebas que ha presentado la interpelante, recordemos que la única causal para destituir a una autoridad es el incumplimiento de funciones. De ese incumplimiento de funciones derivan los hechos que el interpelante plantea. En este caso, la asambleísta Veloz del correísmo planteó 7 hechos, entre ellos, por ejemplo, que a criterio de ella, la sentencia de la Corte Constitucional habría establecido que el Consejo de la Judicatura o sus vocales habrían incumplido funciones, habría habido una inconstitucionalidad de parte de ellos por haber realizado las evaluaciones en ese momento, en la forma en que lo hicieron, en el tiempo en que lo hicieron, el tema de las renovaciones parciales a los fiscales, a los notarios, etcétera. Una vez analizado y leído la sentencia, efectivamente la sentencia no menciona eso, la sentencia menciona cómo se da el proceso de evaluación de los jueces. Recordemos que en esa época se dio por un exhorto del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, en esa época presidida por el doctor Julio César Trujillo, al Consejo de la Judicatura, y es el Consejo de la Judicatura el que analiza. Nosotros recibimos un pool de personas y de expertos académicos que fueron los que hicieron las evaluaciones de este comité externo evaluador, digamos así. Y efectivamente pudimos ver que han habido muchas irregularidades. Por decirle algo que llamó muchísimo la atención, en un juicio emblemático a un ciudadano llamado Francisco Endara, hoy solicitando asilo político en los Estados Unidos, a él lo sentencian en primera y en segunda instancia por haber estado en las instalaciones de Ecuador TV durante el 30S y por haber aplaudido. Y luego de eso, cuando llega el proceso a la Corte Nacional llegan los procesos para revisión de temas procesales, no para cambiar los tipos penales, porque para eso no es la casación. Y le cambian el tipo penal y le agravan, valga la redundancia, el grado de su sanción o de su pena. Y esto no sorprende, pues es una atrocidad jurídica. Habían sentencias tipo, sentencias modelo, formatos de sentencias que se repetían en distintos juzgados con distintos jueces. Las sentencias fueron remitidas por los propios evaluados. Hubo jueces que ni siquiera se quisieron someter a la evaluación escrita, por ejemplo, que cuando entraron obtuvieron 90 o 100 sobre 100 y con la evaluación obtuvieron 60. Hubo jueces que no quisieron levantar su sigilo bancario y así algunas irregularidades. Nosotros logramos comprobar en el informe de la Comisión de Fiscalización que no hubo los elementos suficientes para declarar un incumplimiento de funciones. Ahora, ha sido bastante, tal vez tediosa o no tediosa, sino habría que meterle mucha concentración a todo este tipo de causales porque usted ha nombrado jueces, ha nombrado procesos, ha sido agotador, tal vez cansado, largo, faltó tiempo para la verificación de todas estas causales. Mire, este ha sido el juicio, de los 11 juicios que hemos sustanciado en la Comisión de Fiscalización, uno de los juicios más largos, por así decirlo, en cuanto a documentación, más extensos, más grandes, en cuanto a documentación, en cuanto a comparecencias. Tuvimos aproximadamente 103 comparecencias, aproximadamente 3.500 minutos de comparecencias a transcribir en actas que el equipo de la Comisión lo tuvo que llevar adelante. Mucha documentación, no hubo falta de pruebas, como por ejemplo hubo cuando el juicio político al Contralor General del Estado, que con un
tuit del asambleísta Lea quiso probar que había incumplido funciones, ¿no? En este caso no necesariamente la prueba, las comparecencias no faltaron, pero no quiere decir que porque abunde la documentación o las versiones, llamémoslos así, haya logrado comprobarse un incumplimiento de funciones. Que no les guste al correísmo que esos jueces serviles ya no formen parte de la justicia, que esas sentencias hayan sido emblemáticas para ellos. De hecho, nos trajeron, sin formar parte del proceso, al doctor juez Juan Paredes, para que rinda su versión sobre algún proceso que está siguiendo la doctora María Josefa Coronel contra él en la judicatura, que eso no forma parte del proceso. Entonces, un poco son estas cortinas de humo que se utilizan en los procesos de juicio político para distraernos. 7:41. Estamos conversando con Ana Belén Cordero, asambleísta por Creo. Lorena Vázquez continúa la entrevista, asambleísta. ¿Cómo le va, asambleísta? Muy buenos días. Esta ley de comunicación, el veto, ha traído divisiones dentro de la Asamblea Nacional una vez más. Tenemos a unos asambleístas donde por un lado dicen que el veto parcial no debería de ser, sino un veto total. Tenemos asambleístas que efectivamente se tratan artículos específicos, por ejemplo, la responsabilidad, la ley ulterior dentro del periodismo, donde podría catalogarse como penal en ciertos casos. ¿Qué de todo, en este caso usted específicamente, le salta y le hace ruido, por así decirlo, y si está de acuerdo obviamente con el veto parcial o usted va más encaminada al veto total de esta ley de comunicación? Mire, bueno, a mí primero lo que me hizo ruido es querer volver a las estructuras que penalizan la opinión en general, que vivimos muchísimos años, y ustedes los medios de comunicación más aún, sobre la opinión política, ¿no? El llevar a juicio, a la cárcel, incluso a procesos civiles y a entes regulatorios que persiguen la opinión política o la libertad de expresión que tienen los medios y deben tener los medios independientes, ¿no? Eso es lo primero que a mí me llama la atención, me hace muchísimo ruido. Segundo, una excesiva participación de la Defensoría del Pueblo en los procesos de regulación de contenidos, ¿no? Porque, claro, hay que entender por qué nace un defensor del pueblo, o un ombudsman o un ombudsperson, que es el que defiende, valga la redundancia, al pueblo, a los ciudadanos en sus derechos. Yo tuve una conversación muy cercana con el defensor del pueblo sobre su opinión sobre este proyecto de ley, y él nos pudo manifestar y me dijo con todo respeto, me dijo, nosotros tenemos muchísimo trabajo como para estar zanjando conflictos de índole política, porque finalmente eso es lo que persigue esta ley, ¿no? Un medio dice una cosa que a mí no me gusta o que no es tan acercada a la realidad y lo voy a perseguir penalmente, judicialmente, a sancionar con multas de dinero, que lo que permiten es, o lo que generan es, la inestabilidad financiera de un medio de comunicación. Entonces, esta excesiva participación de la Defensoría del Pueblo. Y yo comparto plenamente el veto que emitió el señor presidente, es un veto mixto, que la Constitución lo permite, uno por constitucionalidad con 17 artículos que tendrá que resolver la Corte Constitucional para que nunca más venga el gobierno que venga, puedan volver a plantear estos temas que vulneran claramente la Constitución. Y una vez de ese pronunciamiento de la Corte Constitucional, nosotros como asambleístas debemos pronunciarnos sobre las restantes objeciones por conveniencia que se ha planteado en la Asamblea Nacional. Nosotros defenderemos el veto del señor presidente y buscaremos y trataremos de buscar los votos para que no existan los 92 para insistir en los textos originales. Explíquenos un poquito justamente el tema de la Defensoría del Pueblo, esta participación que de repente sale de la Defensoría del Pueblo. ¿Cuál sería el rol ahí? Con el tema, obviamente, de la responsabilidad de los periodistas o el tema de juicios penales. ¿Cuál sería el rol ahí de la Defensoría? Bueno, yo la verdad no redacté esta ley mordaza. De lo que yo he podido escuchar al correísmo, ellos del análisis, buscan claro, que el defensor sea una especie de mediador. Así le escuché a la asambleísta Paola Cabezas ayer en una intervención diciendo que debe ser el defensor del pueblo quien medie en estos conflictos, que primero no son conflictos, ¿no? Y yo debo decirlo con toda la responsabilidad que eso me genera, porque nosotros en este momento como asambleístas formamos parte, somos de la bancada del gobierno, y en este momento la prensa puede decir cosas que
que nos gustan o cosas que no nos gusten también. Y eso es parte del ejercicio democrático y eso es parte de vivir en democracia. Bien podríamos nosotros como gobierno, si no nos gusta lo que la prensa dice o lo que la prensa investiga, poner una mordaza y no lo hemos hecho porque somos altamente respetuosos de los procesos democráticos y de la autonomía de los medios de comunicación. El presidente lo primero que hizo cuando se sentó en Carondelet fue derogar la ley de mordaza. Entonces, la verdad es que yo primero no creo que deba haber ninguna mediación. Yo sí creo que si es que algún medio de comunicación emite alguna opinión o hace un trabajo no contrastado, bueno, pues existe la propia autorregulación. A veces políticas existe, dentro de por los ejemplo, medios, que el claro. funcionario aludido pueda enviar una carta y aclarar ciertos temas o solicitar en el mismo espacio una aclaración, etcétera. Yo creo que eso es parte del ejercicio democrático y de la labor periodística, pero de ahí a llevarlo a un proceso en la Defensoría del Pueblo, donde haya que mediar criterios que al final son subjetivos o criterios, digamos, de un lado o del otro, nosotros como gobierno no estamos de acuerdo y estamos muy cercanos a los estándares que establece la Relatoría de Libertad de Expresión. Así es, Javier Segarra, justamente eso. A veces las personas no conocen, Javier, cómo es el tema de la línea periodística, cómo se trabaja en un medio de comunicación. No es que uno saca una noticia porque le da la gana sin ningún filtro. Claro, hay una autorregulación que de alguna u otra manera se lo hace. ¿Cómo le va, asambleísta? Buenos días. Buenos días, Javier. La verdad que el trabajo en la Comisión de Fiscalización sí hay que aplaudirlo porque ahora sí es una comisión de fiscalización y no esas comisiones de archivo que se llamaban antes. Punto 1. Punto 2. Entiendo que en SELEC, y escúcheme bien, y usted es vicepresidente de la Comisión de Fiscalización, hay harto que investigar, asambleísta. Ayer estuvo, entiendo, el gerente general Nicolás Andrade, sobre quien pesan algunos casos que hay que investigar dentro de esa empresa. Parece que esa es la pera más deseada, SELEC se ha convertido, porque ahí hay que investigar a fondo, asambleísta, ¿verdad? Efectivamente, ayer tuvimos un largo día de comparecencias desde temprano en la mañana de los gerentes de las distintas empresas públicas, entre ellas CENEL y el señor Andrade. Tuvimos la comparecencia de Petroecuador, tuvimos la comparecencia también de Flopec, y bueno, tuvimos algunas denuncias, llamemos así, por procesos, en el caso de SELEC en concreto, de hidroeléctricas o sopladoras que han tenido fallas, procesos contractuales, que justamente estamos llevando adelante en la Comisión de Fiscalización sobre qué habría ocurrido. Ayer el asambleísta Villavicencio puso de manifiesto justamente que ha habido un proyecto hidroeléctrico que por más de 14 años no ha funcionado y recién está rindiendo desde hace pocas semanas unos cuantos kilovatios, aproximadamente 48, me parece que dijo el señor Andrade. Entonces, hay mucha tela que cortar, hay mucho que investigar, a veces incluso no nos damos abasto en la Comisión de Fiscalización. De hecho, al finalizar ya la comisión, también pudimos tener acceso a un audio que presentó el asambleísta Villavicencio sobre un presunto funcionario de la Agencia de Regulación y Control de Concesiones Mineras y Títulos Eléctricos, que habría recibido o habría estado pretendiendo recibir de un ciudadano coimas y extorsiones para entregar un título minero. Nosotros estamos llevando adelante como Comisión de Fiscalización, yo misma lo propuse ayer, que los 9 asambleístas, y así lo recibieron, presentemos una denuncia penal contra este funcionario por presunto tráfico de influencias, y creo que es lo que debemos hacer, ¿no? Independientemente de lo que anunciamos desde un inicio, ¿no? La corrupción, venga de donde venga, tiene que sacarse y terminarse. Lo de SELEC tienen que seguir hasta el fondo, ojo. Y lo otro que también estuvo por ahí es el de Petroecuador, ¿verdad? Sí, estuvo el gerente de Petroecuador. ¿Y qué hay ahí? Bueno, hay algunos temas que entiendo que esta es una investigación que abrió el asambleísta Villavicencio sobre algunos temas, en este caso las ventas de petróleo, las ventas spot, cómo han venido ocurriendo en estos últimos meses, porque eso es un tema que ocurrió, entiendo, con la gestión del señor Ítalo Cedeño, entiendo que está continuándose en estos momentos. El asambleísta Villavicencio planteó algunas interrogantes sobre cómo se está dando la fórmula de cálculo de estas ventas de petróleo a nivel internacional. También se cuestionó mucho el tema del traslado. Recordemos que de acuerdo a la ley de reserva de carga, es privativa facultad y monopólica facultad del Estado, es decir, de Flopec, hacer el traslado de los crudos, del barril de petróleo, y supuestamente se está entregando también a
a terceros, llamemos así, no necesariamente lo está llevando adelante el Estado, y eso es lo que generaría también algunos perjuicios al Estado. Yo al inicio de mi gestión, el año anterior, hice una fiscalización FLOPEC, logré algún cambio en la gestión y de hecho estaban repuntando los ingresos. Tendremos que volver a hacer la parte 2, ¿no? Selec y Petroecuador a investigar a fondo, asambleísta, nada más le digo. Gracias, Verónica Landieta, continúa. Sí, asambleísta Cordero, buen día. Para retomar lo que ya conversaba en un inicio con Henry Avelino sobre el juicio político de los de la CJ, el Consejo de la Judicatura, usted hablaba de 7 causales y lo largo que ha sido definitivamente este proceso. ¿Qué hay detrás de ese juicio político? UNES y Partido Social Cristiano se mantienen obviamente por este juicio. Ustedes, junto a Pachacutic, definitivamente dicen que no hay causales. Pero Izquierda Democrática ayer, ya sabe, pues algunos de sus miembros definitivamente pues se tuvieron ciertas posturas, ¿no? Incluso esto se extendió en las redes sociales como Twitter. El lunes se define esta situación. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Cuál es el fondo realmente, el trasfondo del tema del juicio político del Consejo de la Judicatura? A ver, mire, para que la ciudadanía quizás que nos escucha entienda un poco en sencillo, ¿no? Porque yo hablo causales y hablo renovación parcial de la judicatura, etcétera. Esas son obligaciones que tiene que hacer, evaluarse. Los funcionarios públicos siempre debemos estar en constante evaluación y los jueces no escapan de ello. Pero justamente es una justicia que ha venido desgastada por mucho tiempo. No nos podemos olvidar, porque no se puede entender el presente sin comprender también lo que ha pasado o ocurrido en el pasado. No nos podemos olvidar que hubo un Consejo de la Judicatura presidido en ese entonces por el doctor Gustavo Yalc, que justamente tuvo un banco de elegibles de jueces, que aparentemente han sido casi que jueces 100 sobre 100, como el fiscal general del Estado, doctor Chiriboga, 100 sobre 100, el contralor 100 sobre 100, etcétera, ¿no? ¿Qué serían los que deberían ocupar estos cargos? Lastimosamente entiendo yo que estos jueces en su momento no fueron evaluados, no fueron renovados, porque tienen que irse renovando los jueces de la Corte Nacional por terceras partes, un 33%, y así cada cierto tiempo. Estos jueces han sido jueces insignes del correísmo. Muchos de ellos, por ejemplo, uno de ellos dejó en libertad a Alexis Mera, al doctor Alexis Mera en su momento. Algunos de ellos fueron sumamente cuestionados, como dije hace un momento, por sus sentencias en formato, sentencias que aparentemente, presuntamente no se redactaban en sus despachos, etcétera, y fueron sentencias remitidas por los propios evaluados. Algunos se negaron a levantar su sigilo bancario y eso dice mucho de quién ha estado durante todos estos años detrás de la justicia y quieren permanecer estos años también que siguen en la justicia. Por eso el asalto al Consejo de la Judicatura, nosotros lo advertimos hace varios meses. De hecho, es importante que se conozca que existe una sentencia de la Corte Constitucional que establece que el actual Consejo de la Judicatura no tiene las potestades que tenía el Consejo de la Judicatura en la época de Yalc. No nos olvidemos que cuando habían jueces que se salían de la línea, es decir, de las órdenes de Carondelet en esos momentos, recibían una llamadita o recibían una visita. Y el Consejo de la Judicatura sí tenía en ese entonces la potestad directa de sancionar, multar e incluso expulsar a determinados jueces. Ahora, por una sentencia de la Corte Constitucional, cuando presidía la doctora María del Carmen Maldonado, se eliminó o se limitó esa facultad a que exista una especie de prejudicialidad, es decir, que tiene que haber un fallo de la justicia declarando que ha habido un presunto incumplimiento, etcétera, para que pueda haber una reparación o una repetición contra el funcionario judicial. Entonces, de ahí a decir que el actual Consejo de la Judicatura ordena sentencias y sanciona a los jueces que no cumplen sentencias, eso no es nada alejado, es muy alejado de la realidad, porque la Corte Constitucional de hecho prohibió y limitó esa facultad que sí tenía el doctor Gustavo Yalc en el gobierno del correísmo. Entonces, más menos, o en palabras más o en palabras menos, lo que buscan ahora también nuevamente es tomarse por asalto a la justicia, que sí, que existen mejores o que pueden haber mejores cuadros, mejores figuras. Integrar el Consejo de la Judicatura, por supuesto que existen, pero no quiere decir que los tiempos pasados fueron mejores. Claro que sí. Alberto. Son las 7:54. Como ya cayó en cuenta, asambleísta, acá somos una familia así como de esas naciones del tercer mundo, bien grandes, ¿no? Como de Sudán, de Eritrea. Ya me dejaron sin espacio para preguntarle. Solamente una reflexión, el tema de que cuando le escuchaba,
en torno al tema de la ley de comunicación, esto de la Defensoría del Pueblo. ¿Sabe cuál es el peligro? Porque usted mencionaba que había conversado con el actual defensor del pueblo, pero el tema es cuando vengan y acomoden ahí, usted sabe cómo manejan las fichas y acomoden a un verdadero inquisidor, ¿no?, en ese cargo de defensor del pueblo, justamente con la consigna de irse contra los medios. Ese es el grave peligro y no podemos perder de cuenta aquello. Agradecerle por el tiempo, asambleísta. Fuerte abrazo desde Guayaquil. Precisamente tuvimos un inquisidor que destituimos en la Comisión de Fiscalización. Muchas gracias. Buenos días. Buen día. Buen día. Contundente. 7 con